Razones técnicas para la suspensión del salario mínimo 2026 en Colombia. Ojo, este informe es meramente pedagógico e imparcial. Su objetivo es explicar los fundamentos técnicos y jurídicos de la decisión del Consejo de Estado sin sesgo político. El día de hoy, 13 de febrero, el Consejo de Estado emitió una medida cautelar de suspensión provisional sobre el decreto 1469 del 2025, mediante el cual el gobierno nacional había fijado un aumento del 23.7% sobre el salario mínimo para este año. A continuación, te detallo las razones técnicas y jurídicas que llevaron a esta decisión. Primero que todo, es importante saber por qué interviene el Consejo de Estado. ¿Qué tiene que ver el Consejo de Estado? Les cuento. En Colombia, el salario mínimo debe ser concertado entre empresarios, sindicatos y gobierno. Pero cuando no hay un acuerdo, entonces el Estado, el gobierno, puede fijarlo por decreto, pero no tiene libertad absoluta el Ejecutivo para hacerlo. Debe cumplir con los parámetros de la Ley 278 del 96. Además, debe estar conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en este caso puntualmente con la sentencia C815 de 1999. El Consejo de Estado encontró que el fallo no tenía motivación técnica del decreto, lo que vicia su legalidad de manera preliminar. Por eso tuvo que intervenir. Ahora, ¿cuáles son las razones principales de la suspensión? ¿Por qué fue que lo suspendieron? Vamos a verlo. La primera razón fue falta de motivación reforzada. Cuando el gobierno fija unilateralmente este aumento, o sea, sin un acuerdo previo, el gobierno tiene la obligación de explicar con lujo de detalles por qué eligió esa cifra, de dónde salió ese porcentaje de aumento. En este caso, el tribunal señaló que el decreto no explicó adecuadamente el impacto de la inflación real versus la meta, no desglosó debidamente los índices de productividad y no justificó cómo ese 23.7% se relaciona con la contribución de los salarios al ingreso nacional. Otra razón importante para la suspensión fue el uso del concepto salario vital por encima de la ley. Uno de los puntos más críticos fue que el gobierno fundamentó el concepto salario mínimo vital y móvil y criterios de justicia social que realmente omitieron o pusieron en un segundo plano los criterios técnicos obligatorios. Según los demandantes, que uno de los cuales fue FENALCO, el gobierno creó criterios nuevos que no están en la ley para justificar un aumento que triplica la inflación proyectada. La tercera razón principal fue el riesgo de inestabilidad económica. El tribunal consideró que aplicar un aumento tan elevado sin un sustento técnico sólido podía generar destrucción del empleo formal, especialmente en las micro y pequeñas empresas. Podía generar también presión inflacionaria. Un aumento desmedido puede subir los precios, anulando el beneficio del salario. El salario es más alto, pero todo es más alto, entonces no hay ningún beneficio en aumentar el salario. Y por último, inseguridad jurídica para las empresas que deben presupuestar sus costos laborales. Ojo, es importante entender que el decreto no ha sido anulado definitivamente aún, solo tiene una suspensión provisional. ¿Qué significa esto? Significa que es una pausa. El Consejo de Estado detiene los efectos del decreto mientras estudia a fondo el asunto para evitar que si al final sí es ilegal, el daño a la economía no sea irreversible. Esta suspensión provisional da una orden para recalcular. El tribunal ordenó al gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de 8 días, esta vez sustentado obviamente en cifras oficiales y certificadas. Ahora, a la pregunta de todos, ¿me van a bajar el sueldo mañana, pasado mañana? No. El Consejo de Estado fue claro. La suspensión no es retroactiva. Esto quiere decir que lo que ya se pagó en enero y lo que se cause hasta que salga el nuevo decreto se mantiene. Por ahora sigue ese mismo salario hasta que salga el nuevo decreto. A la pregunta, ¿qué pasa con ese aumento del 23%? Realmente queda en el aire.
El nuevo decreto que el gobierno debe sacar en 8 días podría fijar una cifra menor, que esté más cercana a la inflación más productividad o intentar justificar ese 23%, pero realmente esto es bastante difícil de sostener jurídicamente. ¿Afecta esto a los pensionados? La respuesta es sí, ya que el aumento de muchas pensiones está atado al salario mínimo. Así que las pensiones también entrarán en un proceso de ajuste según el nuevo decreto transitorio. Bueno, ¿y qué pasa con el auxilio de transporte? También entra en revisión, pues suele subir en proporción al salario mínimo o bajo criterios técnicos similares. Este es un fallo que muestra los pesos y contrapesos en Colombia, el equilibrio de poderes. El Consejo de Estado le está diciendo al Ejecutivo, usted tiene la facultad de subir el salario cuando no se ponen de acuerdo, sí, pero tienen la obligación de hacerlo bajo reglas técnicas que la ley impone, no bajo criterios meramente políticos o aspiracionales. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? El país queda a la espera del nuevo decreto que el gobierno deberá publicar a más tardar el 21 de febrero de este año 2026.